Estimados amigos, en esta oportunidad quisiera tratar con ustedes un tema que es también muy fundamental, que es la iglesia, el tema de la iglesia. Y muchas personas han llegado a creer, y sobre todo dentro del catolicismo romano, de que la iglesia católica o la iglesia, la jerarquía católica, es en realidad el reino que Jesús había prometido. Es decir, los católicos creen que la iglesia católica es el reino de Dios, pero también hay iglesias protestantes que creen exactamente lo mismo, como por ejemplo los llamados campbelitas o los llamados también la iglesia, los que componen la iglesia de Cristo, entre comillas, la iglesia de Cristo, o cambelismo o campbelitas. Ellos también sostienen que la iglesia es el reino. Fue Agustín de Hipona, el erudito padre católico del siglo IV, quien enseñó por primera vez de que el reino de Dios, que tanto se habla en la Biblia, es la jerarquía o la iglesia católica o la iglesia cristiana, entre comillas cristiana. Y entonces, así, Agustín de Hipona, de un solo plumazo, retiró todas las promesas que recaían sobre el Israel de Dios, el Israel antiguo, el Israel prístino, original, del Antiguo Testamento, esas promesas que Dios le hizo a su pueblo prístino, al pueblo hebreo, de un reino, fue automáticamente descartada. Esa promesa de un reino a los judíos fue descartada por Agustín de Hipona, y dijo pues por primera vez en su libro, en su famosa obra, Las Civitas Dei, la ciudad de Dios, de que el reino de Dios es la jerarquía o la iglesia cristiana. Sin embargo, nosotros tenemos que meditar y pensar de que hay algo raro en esto, porque lo que se pretende con esta teoría es quitarle todos los derechos que tienen los judíos, a quienes Dios escogió para darles sus promesas, sus pactos, sus leyes. Agustín de Hipona pues vio conveniente sustituir eso, esas promesas, esos pactos, para con Israel y adjudicarla a la iglesia. Es decir, la iglesia reemplaza a Israel. Ahí viene lo que se llama la teología del reemplazo. Israel, con sus promesas, con sus pactos y su primogenitura, ha sido sustituido este Israel por el nuevo Israel, que es la iglesia, en este caso la iglesia cristiana, según Agustín de Hipona. Pero, ¿por qué creo yo que esta idea es equivocada? Porque cuando uno examina las Escrituras, uno se da cuenta que es imposible poder equiparar el reino de Dios con la iglesia. Es decir, hacer el reino de Dios la iglesia o la iglesia el reino de Dios. Como si fueran dos palabras intercambiables. Como si fueran palabras sinónimas. Que significan lo mismo, exactamente lo mismo. Hay varios puntos que me hacen pensar a mí, puntos por los cuales me hacen pensar a mí que el reino no es la iglesia o la iglesia no es el reino. Y es que el reino de Dios en la Biblia se habla siempre en un sentido único, singular, el reino de Dios. Nunca van a encontrar ustedes que al reino de Dios se le llame los reinos de Dios. Dios tiene un reino, el reino de Dios. Esto contrasta con lo que Pablo decía, por ejemplo, o escribió en Romanos 16:16, cuando él se dirigió a las iglesias de Cristo. Y usa el plural, iglesias. Lo que significa que hay una diferencia sustancial entre lo que es el singular reino de Dios con la iglesia de Cristo, que se puede pluralizar y se puede llamar también las iglesias de Cristo en las Escrituras.
Esta es una característica muy significativa que encontramos en el Nuevo Testamento entre el reino y la iglesia. Por otro lado, nosotros vemos que nunca se habla que el reino de Dios tiene maestros, pastores, diáconos, etc. Lo que sí se dice de la iglesia. En Efesios 4:4 se habla de que Dios ha instituido pastores, maestros, etc. para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hay maestros, pastores y diáconos, lo que no se encuentra en el reino de Dios. Al reino de Dios, estimados hermanos, no se puede entrar con este cuerpo. Al reino de Dios no se puede entrar con un cuerpo corruptible e inmortal. Ya lo dijo muy claramente también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, no se puede entrar al reino de Dios en un estado todavía corrupto, en un estado de carne y sangre. Tiene que ser transformado. Y esto ocurrirá pues en la resurrección o en la transformación cuando venga Jesús en gloria. En el reino de Dios entonces entran los inmortales. En cambio, a la iglesia pueden entrar personas mortales. ¿Y que son mortales? Todos somos mortales los que entramos en el reino. Ninguno es inmortal. Y podemos entrar a la iglesia, ojo, a la iglesia sí podemos entrar con este cuerpo, con nuestra naturaleza mortal. En el reino no. En el reino se requiere que lo corruptible se vista de corrupción. También otra diferencia sustancial entre el reino y la iglesia es que en el reino de Dios, o al reino de Dios, solamente entrarán los hombres maduros, espiritualmente hablando, aquellos que han alcanzado la estatura de Cristo o se han perfeccionado. Cuando uno lee 2 de Pedro 1:5 al 11, uno va a encontrar de que se requiere una serie de pasos para poder llegar a este reino de Dios. Se requiere fe, amor, mansedumbre, templanza, etc. Uno tiene que desarrollar las virtudes cristianas y llegar pues a tener la estatura de Cristo, ser como Cristo era. Y esto ocurre también cuando uno se deja guiar y edificar por los ancianos y los pastores de la iglesia. Ellos harán posible con su enseñanza, con su vida y su ejemplo, que nosotros logremos esta estatura de Cristo para así poder ingresar en el reino. Así es que en la iglesia podemos entrar todavía inmaduros, bebés espirituales, infantes, pero para entrar en el reino se requiere haber alcanzado la estatura de Cristo, ser maduros, ser perfectos. Y esto lo pueden ver pues ustedes claramente en 2 de Pedro 1:5 al 11. Por otro lado, hay una diferencia entre el reino y la iglesia. A la iglesia uno puede entrar sin mayores tribulaciones, sin mayores pruebas. Uno puede ingresar siendo un niño espiritual, puede ingresar por su conversión a ser miembro del cuerpo sin necesidad de tener que haber sufrido persecución por ello. Pero para entrar en el reino de Dios, uno tiene que soportar primero las tribulaciones. Eso está en Hechos 14:22, donde dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya dentro del reino de Dios entrarán justo aquellas personas que han soportado las tribulaciones durante su vida, habiendo sido también hombres de Dios. Pero a la iglesia se entra
sin necesidad de tribulación, ¿no? Sin haber necesitado sufrir para entrar a esta iglesia o a cualquier iglesia. Uno entra por su conversión. Las tribulaciones y las angustias y las pruebas vendrán después. Una vez que uno venza, podrá recién ingresar en el reino. Por eso está la diferencia entre iglesia y reino de Dios. El reino de Dios definitivamente es una herencia. La Biblia habla de que el reino de Dios es una herencia. Y esto lo van a poder ustedes leer tanto en Santiago 2.5, donde dice que no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean herederos, para que sean ricos en fe y herederos del reino. Herederos del reino. El reino es una herencia. Y también lo dice Mateo 25, 31 y 34, que cuando Jesús venga, dirá a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino. El reino es una herencia, la iglesia no. La iglesia uno lo obtiene inmediatamente en su conversión, pero para entrar al reino es una herencia que recibiremos en la segunda venida de Cristo. En ninguna parte de la Biblia se habla de la iglesia como una herencia, lo que sí se dice del reino de Dios. El reino de Dios, estimados hermanos, es algo que requiere que se le pida. Necesitamos pedir por el reino de Dios. Necesitamos rogar al Señor que nos dé su reino, que venga su reino. Tenemos que pedir por ese reino. En cambio, la iglesia ya está acá presente. No necesitamos decirle: Señor, por favor, Señor, ven, que venga a tu iglesia. La iglesia ya está presente y muchos ya son miembros de la iglesia y siguen pidiendo el reino. Porque una cosa es la iglesia ya presente y otra cosa es pedir por la herencia del reino. La Biblia habla de que el reino de Dios es algo que se va a restaurar. En cambio, la iglesia se va a edificar. Jesús dijo: edificar mi iglesia. En cambio, el reino de Dios se restaurará. Son dos cosas muy distintas. También tenemos que a la iglesia pueden entrar muchos ricos. Y de hecho, hay muchos ricos dentro de la iglesia y son considerados hermanos. Pero en el reino, los ricos serán los menos. Habrá pocos ricos. Difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Pero en la iglesia pueden entrar muchos ricos, se les da la bienvenida inclusive, y se les da los mejores lugares, porque son ricos, pero de repente no son ricos para Dios. Pero para entrar en el reino, ahí entran realmente los que son ricos en fe. Y muchos que ahora están en la iglesia y que son muy ricos, de repente van a quedar excluidos, porque realmente no han realmente renunciado a todo lo que tienen. El reino de Dios tiene tronos, y esto lo van a leer ustedes en el Salmo 122 y versículo 5. Pero en la iglesia no encontramos tronos. Ahí también hay otra diferencia muy marcada. Por otro lado, también al reino de Dios se le llama el Evangelio del reino de Dios. Nunca a la iglesia se le llama el Evangelio. Nunca escucharán ustedes que se diga el Evangelio de la iglesia, o la iglesia es el Evangelio. Aunque lógicamente la iglesia predica el reino, o sea, es un evangelio que predica la iglesia, pero la iglesia misma no es el evangelio. La iglesia no es el evangelio, pero sí predica el evangelio. Es una cosa distinta. Pero el reino de Dios sí es el evangelio del reino de Dios. Como dije hace un rato, nosotros tenemos que pedir y buscar el reino.
tenemos que siempre estar en esa tarea de buscar y pedir el reino, ya estando dentro de la iglesia, de modo que la iglesia no es en sí, pues, el reino de Dios. Pero algunos me dirán, ¿qué otras evidencias hay de que la iglesia no es el reino? Si la iglesia es el reino, entonces no tendríamos ningún problema nosotros por reemplazar toda vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia por reino y viceversa. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en Lucas 19:11 reemplazamos nosotros reino por iglesia? Por ejemplo, en Lucas 19:11 dijo pues un hombre noble, dice Jesús, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero si nosotros reemplazamos la palabra reino por iglesia, pensando que son sinónimos, tendríamos lo siguiente. Digo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir una iglesia y volver. ¿Cómo? ¿Jesús se ha ido al cielo para recibir una iglesia y volver? ¿Recibir una iglesia del cielo? No tiene sentido. Por esto, reemplazar reino por iglesia resulta un asunto temerario, un asunto peligroso que no se debe hacer. De igual manera, nosotros podríamos hacer de este pasaje de Jesús que dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Correcto. Pero si yo lo reemplazo la palabra reino por iglesia en este pasaje, tendríamos, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. O daros la iglesia, perdón. Daros la iglesia. Si reemplazamos reino por iglesia, tendríamos que sacar entonces la conclusión que el texto dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros la iglesia. Eso no tiene sentido. Porque la manada pequeña es la iglesia. ¿Cómo va la iglesia a recibir la iglesia? En Mateo 6:10 encontramos que es imposible reemplazar reino por iglesia también. Por ejemplo, el texto dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero si yo reemplazo reino por iglesia, vendría a resultar esto. Venga tu iglesia, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo va a venir la iglesia si la iglesia ya está presente? ¿No? ¿De venir de dónde? Ya Jesús había empezado a edificar su iglesia. Por otro lado, en Mateo 25, 31 y 34, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, entonces el Rey dirá a lo de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Si reemplazo reino por iglesia, obtenemos lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga, entonces el Rey dirá a lo de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad la iglesia preparada para vosotros desde la fundación del mundo. No tiene sentido. Porque ellos ya son la iglesia. Y cuando venga, Él le va a dar a la iglesia el reino, no la iglesia. A la iglesia no le va a dar a la iglesia, sino el reino. Por tanto, el reino y la iglesia no significan lo mismo. También podemos sacar el ejemplo de Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si yo reemplazo reino por iglesia, obtenemos lo siguiente. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver la iglesia de Dios. No tiene sentido. Porque hay personas que no han nacido de nuevo y ven todos los días en la iglesia del Señor, reunirse, alabando al Señor, etc. O sea que no puede ser igual hablar del reino que hablar de la iglesia. Ahí el error de los católicos y de los carmelitas. Otro pasaje dice el de Hechos 14 y versículo 22.
¿Qué dice este pasaje? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero si reemplazo reino de Dios por iglesia, como si fueran equivalentes, obtenemos lo siguiente. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en la iglesia de Dios. Muchas personas entran en la iglesia de Dios sin tribulaciones. Las tribulaciones vienen después por ser cristiano. Por tanto, la iglesia no es el reino. 1 Corintios 15:50 dice normalmente así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. Pero si yo cambio acá reino por iglesia, obtenemos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar la iglesia de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. No, la iglesia sí puede entrar los de carne y sangre, en el reino no. Por lo tanto, reino e iglesia no significan lo mismo. Finalmente, para terminar mi demostración de que la iglesia no es el reino, le cito Hechos 1:6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si reemplazo reino por iglesia, obtenemos lo siguiente. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás la iglesia a Israel en este tiempo? La iglesia no necesitaba ser restaurada a Israel, sino el reino davídico. La iglesia todavía Jesús no la había formado. Como tal, la iglesia es su iglesia. No, la iglesia nunca necesitó ser restaurada. Nunca se estropeó. Nunca desapareció. El reino sí. Por lo tanto, reino e iglesia son dos cosas totalmente diferentes. Con esto, estimados hermanos, probamos que la tesis de Agustín de Hipona, de que la iglesia es el reino, es un error. Que Dios nos bendiga ricamente.